Es un gusto saludarlos, estamos en Sala de Prensa, aquí en Noticias Caracol en vivo y inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Trapos al sol van, trapos al sol vienen. Uno podría de esta manera resumir lo que ha pasado en los últimos días en torno a Papá Pitufo, a la mafia que se ha montado en la DIAN, al tráfico de influencias para que nombren sobre todo directores de aduanas en puntos neurálgicos por donde pasa el contrabando. Estamos hablando, por supuesto, de los puertos, entre ellos el de Buenaventura, el de Barranquilla, el de Cartagena. Es decir, lo que todo el mundo sabía, de lo que se ha hablado toda la vida, pero es que ahora se está haciendo público. En las últimas horas, pues hemos conocido detalles escandalosos de quienes están hoy en el gobierno o que estuvieron en el gobierno y que hoy cuentan que, repito, hay recomendaciones de todo tipo. El primero en hacerlo público fue el actual ministro de Comercio. Estamos hablando de Luis Carlos Reyes, el hombre que fue director de la DIAN. Él había venido, ¿cómo se podría decir coloquialmente?, a puchitos y a cuentagotas, filtrando lo que se supone sabe sobre cómo políticos de todos los pelambres, de todos los partidos, de todas las tendencias, le recomendaron gente para dirigir la DIAN, especialmente, repito, en Cali y Buenaventura, en el puerto más importante del país, que es el que tiene Colombia sobre el Pacífico. Pero en las últimas horas lo hizo en nuestra cadena hermana Blue Radio. Mostró una lista, dijo, hay una lista de más de 30 políticos, dice él, prestantes e influyentes del país. Ayer había hablado de Roy Barreras cuando era presidente del Senado, hoy es el embajador de Colombia del actual gobierno de Gustavo Petro, del gobierno del cambio, en el Reino Unido. Pues bien, esto dijo otro personaje en este tema, que es el señor Jairo Orlando Villabona. Él fue director de la DIAN hasta hace muy poco. El presidente Gustavo Petro lo sacó. Ese puesto es discrecional, manejado directamente por el jefe del Estado. Pues el presidente, hay que decirlo así, sin ambajes lo votó hace algunos días con el argumento, al menos públicamente se decía, que por el bajo recaudo de impuestos. Pues el señor Villabona habló hoy aquí en Noticias Caracol en vivo, ustedes lo han visto en las emisiones, y miren lo que dijo sobre cómo desde Presidencia de la República, es decir, el presidente de la República, pidió meter recomendado a un señor a las aduanas. Yo tuve un inconveniente al principio por una solicitud que había para nombrar la persona directora de aduanas. Y bueno, bueno, eso fue directamente incluso de Presidencia. Y cuando yo solicité los soportes de esa persona, pues para nombrarla, recién entrado, nunca los envió. Y pues había molestia de parte del presidente por no haber nombrado a esa persona, pero pues yo le expliqué a él que esa persona nunca envió los documentos. Es decir, la recomendación venía del presidente de la República. Sí. ¿Para la Dirección de Aduanas de dónde? ¿Me repite? No, para la Dirección General de Aduanas. Para la Dirección General de Aduanas. ¿Usted pidió los papeles que respaldaban el nombramiento del cargo y nunca le llegó? Sí, los soportes de experiencia, todo. Sí. ¿Quién era el funcionario? No, el funcionario era ese, el para director de aduanas. ¿Pero quién era, a quién le estaban recomendando, doctor Villabona? Pues yo sí me reservo eso, pero eso fue así. O sea, era una persona que venía recomendada del presidente y nunca mostró respaldo al por qué usted lo debía nombrar. O sea, no envió los soportes. Y Los soportes, pues es una persona, era una persona, la verdad, de un perfil alto, de alto perfil. Pero nunca envió los soportes, y pues a mí me parecía bien porque era una persona con un perfil bastante alto, pero nunca envió los soportes y eso pasó así. La molestia del presidente, ¿por qué la notó? No, porque me lo dijo, que porque no se había nombrado a esa persona, que porque no se había nombrado a esa persona en aduanas. Esa persona, doctor Villabona, que le recomendaron,
Más claro creo que no se puede mostrar lo que dice el señor Villabona. Hablemos ahora del que también fue director de la DIAN y hoy es ministro de Comercio del actual gobierno, Luis Carlos Reyes. Habló en Blue Radio esta mañana y habló de la famosa lista que dice le entregó a la Fiscalía, en la que dice que políticos de diferentes partidos, personajes de la vida nacional, le pidieron nombramientos en la DIAN. No, pues muchos, digamos que las comisiones terceras y cuartas del Congreso, que pues por la naturaleza de los temas legislativos y presupuestales que manejan con la DIAN, pues a uno le dicen cosas como, oiga, es que usted es una de nuestras entidades, ¿sí? El Ministerio de Hacienda y la DIAN son nuestras entidades, entonces pues nosotros tenemos que ser amigos y por lo tanto pues hay un supuesto implícito, digamos, le plantean a uno que es casi como que una grosería cultural, no entender la etiqueta del Estado, negarles cargos, bien sean cargos pequeñitos en operación aduanera o direcciones de aduanas. Sí, es parte, desafortunadamente es parte del actuar del Estado. Es parte del actuar del Estado. Ricardo Espina es el director de los servicios informativos de Blue Radio y fue quien tuvo acceso a esa lista. Don Richie, ¿cómo va? Hola Juan Roberto, como siempre un saludo para los amigos de Noticias Caracol en Vivo y de Sala de Prensa. Bueno, estamos conectados. Acuérdense que estamos, ya descargó DITU. Antes de hablar de ruindades, ¿ya descargó DITU? Demuestro, eso toca con prueba en la mano. Prueba en mano, hágale pues. Mire. Ah, no, el hombre la tiene ahí. Pues nos pueden ver por ahí, nos pueden ver en este momento porque ahí en DITU se puede meter, y esto no nos estamos haciendo competencia, don Richie, se pueden meter o a Blue Radio o se pueden meter a Noticias Caracol en Vivo y ahí nos encuentran a esta hora de la noche como siempre. Bueno, don Richie, ahora sí hablemos, está entretenido el tema. Claro, uno diría, con tanto problema que tiene el país hoy, el tema de Catatumbo, el tema del Valle, el tema del Cauca, la situación tan espantosa que se está viviendo en muchas regiones de Colombia por el orden público, en fin, lo trabada que está la agenda legislativa. Hay mucho tema, hay cositas, pero el país está enfrascado en esta desagradable novela que se desató por cuenta del tema Pitufo. Pero es que lo más desagradable y lo más desconcertante es que gente del mismo gobierno como el que ustedes entrevistaron hoy, el señor Reyes, es el que está sacando los trapos al sol. Y ya hablamos de Villabona, pero hablemos inicialmente de Reyes. ¿Qué más les contó Reyes hoy a ustedes? Mire, Juan Roberto, la entrevista del ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, fundamentalmente se puede entender como la catarsis de alguien que está muy presionado, que está en el ojo del huracán porque ha sido mencionado en la investigación contra Papá Pitufo por una persona que él reconoce que recibió en su despacho. Se llama Camilo Gómez y es una persona que sería cercana a Diego Marín, alzar del contrabando, y que asegura que Augusto Rodríguez, director de la UNP, es muy cercano a este hombre, a este presunto delincuente, y que Luis Carlos Reyes, hoy ministro de Comercio y hasta hace pocos meses director de la DIAN, también vía Augusto Rodríguez habría actuado como ficha de alias Papá Pitufo. En ese contexto es que el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, revela un listado. La verdad es que él dice que lo entregó a la Fiscalía, no fue él quien lo entregó a Blue Radio. Ha sido muy prudente el doctor Reyes, hay que decirlo, pero ese listado que él entrega a la Fiscalía es un listado con un número muy alto de nombres de dirigentes políticos, no solo congresistas, funcionarios del gobierno del presidente Petro, el secretario general del Senado en ese momento y el procurador general Gregorio El Hash, pidiendo puestos en la DIAN, en particular en la sección de aduanas en diferentes partes. Ahora, hay que tener en cuenta algo, Juan Roberto, y es muy importante. No todas las peticiones son iguales. Aquí hay diferentes categorías. Hay peticiones para mantener puestos, hay peticiones de ascensos, hay peticiones de traslados y hay otras que parecieran las más serias, y es que hay peticiones de direcciones de aduanas, sobre todo en los puertos, en Buenaventura, en Cartagena, en Barranquilla, que parecieran que son el premio gordo para quienes estarían presuntamente involucrados en el entramado del contrabando en el país. Sí, ¿sabe qué me llama la atención? Y hablábamos con Ricardo Espina, ya voy a saludar a nuestro siguiente invitado, Ricardo, que es Pedro Medellín, pero antes de ir con Pedro, ¿sabe qué hablábamos hoy aquí con el equipo editorial, con Alberto Medina y con Diego Canal? Que al final del camino entiendo que
no se hicieron efectivos los nombramientos. Eso también lo dijo Reyes, que muchos de Es esos cierto. recomendados no pasaran la prueba y no los ponían, pero igual la recomendación llegaba. Claro, y la pregunta, bueno, realmente surgen dos preguntas en ese entendido, Juan Roberto, y es, por una parte, si era tan claro que no se iban a hacer los nombramientos, entonces, ¿por qué el entonces director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, llevaba un seguimiento tan detallado? Porque el listado que revelamos hoy tiene nombre, tiene a qué dependencia, tiene número de cédula, tiene quién lo recomienda y tiene justamente cuál es la petición. Si no había ninguna intención de cumplir esos nombramientos o esos traslados, no se entiende para qué llevaba ese estudio tan detallado. Lo otro es por qué apenas hasta ahora la opinión pública viene a conocer este episodio y por qué Sí, Richie. aguantó hasta junio del año Eso. pasado para entregarle este listado a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Y Si solo- tiene ese reporte desde hace tanto tiempo. Claro, Richie, y lo otro, Ricardo, y solo porque hasta ahora lo hace público. Es decir, solamente cuando alguien del gobierno como Augusto Rodríguez en el famoso Consejo de Ministros embadurna al mismo gobierno, hablando de Papá Pitufo, cuando sale todo lo que ha salido, ahí sí se acuerda de contarle a la opinión pública lo que sabía. Claro, ya lo había hecho en la Fiscalía, en honor a la Sí, verdad, claro. pero ¿por qué hasta ahora lo cuenta? Claro, es una pregunta muy importante que debe la esclarecerse, hicieron? pero sí, claro, y él dice que lo que pasa es que no confiaba en Francisco Barbosa como fiscal general, porque según él, si él le hubiera entregado ese listado a Francisco Barbosa, él lo hubiera procesado por falsa denuncia, imagínese usted. Y lo otro es que él señala que en ningún caso él está acusando de cometer delitos a todas las personas que están en la lista, que él cumple simplemente con entregarle que ya será la fiscal general de la Nación y la Corte Suprema la que determine. Pero además, Juan Roberto, dos elementos adicionales antes de que usted salude a Pedro Medellín. Por una parte, aquí hay una gigantesca sombra en el caso de la corrupción de Papá Pitufo en la DIAN, de Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República, que no ha sido esclarecida, pidiendo nombramientos a Luis Carlos Reyes, intentando nombrar a una persona, Claudia Gaviria, en esa dirección de impuestos en algún momento, que eso no ha sido esclarecido. Y lo otro es que lo que pareciera quedar en el ambiente es que se intenta dejar en la opinión pública que como todos los partidos políticos están metidos, entonces es menos grave lo que está salpicando al gobierno del presidente Petro. Porque en esa lista están Sí. todos los partidos, hasta el Centro Democrático. Entonces, No, pues claro. una lectura podría ser esa. Ah, pues como mire- todos estamos en la piscina, pues todos estamos mojados y no se ve tan fea la mancha que hoy está sobre el gobierno del presidente Y Petro. la impresión que uno tiene es la siguiente, Ricardo. El gobierno vía Luis Carlos Reyes está haciendo eso que usted dice, diciendo, mire, aquí están hablando de Papá Pitufo y de corrupción y del que el gobierno y el avión, pero mire todos los partidos que pedían puestos supuestamente para ayudar a Papá Pitufo, entre Así es. otras cosas. Así Pero es. mire lo que sale y dice hoy Jairo Orlando Villabona, el que fue director de la DIAN. Dijo, es que me da pena, pero el propio presidente Petro me vino a recomendar a alguien de muy alto nivel, no digo el nombre, dijo él, pero era una persona de alto nivel que no cumplía con los requisitos. Así es. Y dice, el presidente prácticamente me votó por eso, porque no le nombré a esa persona. Así es. Es que es muy complicado. Muchas preguntas. Muchas preguntas y sobre todo muchos mandados. Ahora sí, Ricardo, no se me vaya porque sigo con usted en instantes. Pedro Medellín, columnista, analista, es una persona a la que habitualmente tenemos aquí en nuestros espacios y en los de Blue Radio. Lo escucho mucho en Blue Radio. Don Pedro, ¿cómo me le va? Y quiero arrancar con usted con una frase que dijo hoy Luis Carlos Reyes en Blue Radio a Néstor Morales y a Ricardo Ospina. Le leo la frase y quiero su opinión. Dice, es que así funciona el Estado. Buenas noches. Buenas noches. Así funciona el Estado. En el Estado en que la cosa pública no es administrada correctamente. Me parece muy complicado este tema efectivamente, del tráfico de influencias, porque no es otra cosa distinta. Si así funciona, pues sí, así funcionan las reglas de juego, sí, son esas, pero es que el problema es que se fue institucionalizando una práctica de los que llegan a gobernar, entran es a administrar los intereses de los demás y para poder llegar a acuerdos, entonces, negociaciones con los recursos públicos. Y eso no es correcto. Unos funcionarios que tienen el rango
Varios designados para las tareas específicas, el director de la DIAN. Los congresistas a pedirle un espacio del cual busca sacar provecho. Se ordena, se tiene sistematizado, se le hace seguimiento, cada quien tiene su nombre y su apellido y además quién es qué, y en ese escenario eso no se hace porque sea una práctica de distribución del recurso humano, sino porque es una manera de feudalizar el aparato público, de apropiarse de los recursos públicos y de abusar de la gestión pública. Y sabe que también con qué me quedo lo que mencionábamos con Ricardo, Pedro, y es que, pues claro, Reyes denuncia a todos estos políticos. Incluso Ricardo nos decía que hasta el que es hoy procurador, el que era secretario general del Congreso, parlamentario, jefes de partidos, el Centro Democrático, Cambio Radical, etcétera. Pero me quedo, además de esa revelación que es grotesco, y así como dice él, así funciona el Estado, dice el ministro Reyes, el tema es que el señor Villabona dice es que el propio presidente de la República me llamó a pedirme, nómbreme a este tipo, ahí le mando a este tipo para que lo nombre en un cargo en aduanas. No lo pongo porque no cumplía los requisitos y prácticamente me vota por eso. El problema también es lo que creo que usted y yo hemos hablado tantas veces, el lío es que se suponía que este era el gobierno del cambio. Se suponía que era el gobierno del cambio, se suponía que era el gobierno de la lucha contra la corrupción, se suponía que era el gobierno que ofrecía una alternativa a esas prácticas corruptas y no la logró. Sabía a ciencia cierta y tenían claridad de que estaban entrando a jugar un juego que no debían entrar a jugar. Y ya ha habido funcionarios públicos que han demostrado en su gestión que sin ese juego también es posible. Entonces, en ese sentido, el funcionario director de la DIAN entregó la administración y estaba entregando la administración a los intereses particulares de los congresistas. Congresistas que además estaban agenciando intereses, así que un personaje como el señor, uno de los señores que estaba, el señor Toro, fuera, que es presentado por uno de los delegados del papá Pitufo, el hermano del presidente. Es el mismo, está en el mismo listado a cargo de una representante de la Cámara que es de la Comisión de Acusaciones. ¿Cómo es eso? Y también me preocupa seriamente, Juan Roberto y Ricardo, me preocupa seriamente que la señora fiscal salió a decir que ahí no hay delito. Ahí no, que eso no, que recomendar no es delito. Esa es la recomendación de los cargos que le vengan a hacer una persona. Recomendar, sí señor, yo le puedo recomendar que nombre. Los que recomiendan tienen un interés específico Claro, y que esas personas lleguen a esos cargos. A cambio Y saben, además de esos cargos a los que van a recibir, les va a producir un rendimiento. Claro. Ellos no los nombran en la dirección de Cali o en el puerto de Buenaventura, etcétera, para que sirvan al bien público, no es para que les No es para ayudarle a un profesional excelso, eso sí, para nada. A ellos. Y en ese sentido, entonces, es la privatización de la función pública que lo que hace es un estado de corrupción en el cual los que tienen el control de la cosa pública lo privatizan y lo hacen propio. Sí, Ricardo, así es, Pedro. Ricardo, no solo en la charla de hoy, sino en lo que ustedes han podido llegar, es que evidentemente será la justicia la que defina ahí qué hubo. Y estoy totalmente de acuerdo con Pedro. Lo mínimo es un tráfico de influencias. La fiscal dice eso no es delito recomendar. Pero es que ¿sabe qué me estoy acordando? De lo que pasó con los congresistas de la Comisión de Crédito Público, a los que el ministro Bonilla patinaba proyectos a cambio de que le sacaran las aprobaciones de los créditos. No, y hay muchos otros casos, claro, y hay muchos otros casos, Juan Roberto, y aquí hay que tener mucho cuidado y evitar la ligereza al hacer el análisis de los hechos. Ahora, aquí hay dos elementos. Ni se le puede creer todo lo que dice Papá Pitufo y su gente, porque también parecieron estar en la estrategia de enlodar a todo el establecimiento, a todos los partidos políticos, a todos los expresidentes y a toda la policía, ni tampoco se puede llegar al nivel de pensar que aquí eventualmente no hubo delitos. El expresidente Álvaro Uribe, por ejemplo, recordaba hoy
en un pronunciamiento que hizo a través de su cuenta en X, antes Twitter, que su secretario general Bernardo Moreno fue condenado por recomendar a algunas personas para que ocuparan cargos en notarías en el famoso episodio de la política. Es decir, aquí hay gente condenada por situaciones similares y no se puede Es delito. menospreciar esto. Bueno, Es aquí delito, eventualmente claro. es delito, por Es supuesto. Es delito. Ese punto es importante. El expresidente Uribe reacciona porque en el listado de Reyes aparece el Centro Democrático pidiendo 2 puestos como partido y aparece el representante de la Cámara, Oscar Darío Pérez, que es un curtido congresista que siempre está en las reformas tributarias. El económico. También pidiendo un favor, exactamente. Entonces él dice, bueno, aquí o todos en la cama o todos en el suelo. Y en esta tiene razón, aquí hay que mirar hasta dónde hubo eventualmente delitos. Y hay otra cosa clave, la fiscal general tendrá que investigar a los no aforados, pero a los congresistas tendría que haberse ya compulsado la lista y la Corte Suprema la que tendrá que definir si hay o no un delito. Mire, lo que dice Ricardo Pedro, lo que dice Ricardo Ospina es clave, porque mire qué tristeza, nos estamos midiendo por lo bajo. Es decir, como los otros lo hacen, pues yo también. Como una recomendación la hacen, pues yo también la hago. Pero mire, y me quedo con eso, que lo que usted dice es la privatización del Estado. Es la manera más ruin, más ramplona, a veces refinada, por llamarlo de alguna manera, de utilizar el Estado en beneficio de un partido, una campaña, un gobierno, una causa personal, pero al final del camino termina todo siendo lo mismo. Y a mí sí me da pena, estoy totalmente de acuerdo con Ricardo, eso es delito. De acuerdo, fíjense que todo esto refleja es una profunda debilidad política del gobierno, una profunda fragilidad para negociar, para gestionar, para manejar las cosas públicas conforme a las reglas de juego institucional. Si el gobierno Petro, que se reivindica por la presidencia con 11 millones de votos, etcétera, ¿cómo es que termina preso de semejante manera de todo el aparato, de todo ese aparato de corrupción y todo ese aparato y de particularismos que hacen que lo que hacen creyendo primero que es que gobernar y reformar, entonces hay que trabajar con el Congreso. Y ese trabajo no puede ser deliberatorio, no puede ser sobre la construcción argumental, sino que tiene que ser con compra-venta de cargos públicos. Ese es el punto. O puede ser que ellos terminen privatizando lo público. Y los funcionarios y los costos y las implicaciones que está teniendo esto para la función pública es muy grande. Si uno dijera cuál es el valor agregado o el valor público que ha deteriorado el gobierno, es el valor de los recursos públicos, de la manera como se administran los recursos públicos. Es quizá el factor que más gravemente, el valor público que más gravemente ha deteriorado este gobierno. Ricardo, para despedirlo antes de soltarlo, porque sé que está corriendo con mucha cosa como siempre, oyendo a Pedro, hay un nombre que está saliendo al baile, excúseme la expresión, en todo este tema, la otra olla podrida, ahora la DIAN, que no es de ahora, eso hay que decirlo, no es este gobierno, esto ha sido toda la vida, la DIAN es un asco. Y eso me da pena decirlo, con el respeto de muchos funcionarios honestos, que debe haber ahí gente que de verdad trabaja y no es corrupta, pero es un fortín y es un botín. Pero es que ha salido al baile el hermano del presidente. Ya van 3 menciones del señor Juan Fernando Petro, mencionado en muchas cosas más, y entiendo que en el expediente, que usted que es un ratón de juzgado y usted los ve en las audiencias, entiendo que en la audiencia de Papá Pitufo también. Es decir, estamos hablando de un hombre que sale en todo lado y por todo tipo de lío. Sí, señor. Mire, aquí hay 3 puntos fundamentales de Juan Fernando Petro en este expediente. Aparece inicialmente en un audio que curiosamente es revelado por el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Hidárraga, es decir, una persona que tiene la oficina al lado del presidente Gustavo Petro, la semana pasada, que nunca explica por qué tiene unos audios de un proceso judicial, en el que un policía infiltrado graba una conversación privada con Papá Pitufo, aparentemente tomando trago en Bucaramanga. Papá Pitufo le muestra un chat a la persona y le lee el chat a la persona.
supuestamente Claudia Gaviria, ex directora de aduanas de la DIAN, a la quien le han hecho 3 atentados contra su vida por luchar contra estas bandas. Supuestamente, dice Papá Pitufo, ella es parte de su nómina y le escribió en ese momento supuestamente pidiéndole que le ayudara a conseguir una cita con el hermano del presidente de la República. Esa es la primera mención. La segunda mención es la que hace el hoy ministro de Comercio Luis Carlos Reyes, que reconoce hoy en Mañanas Blue que Juan Fernando Petro estuvo en su despacho acompañado de un señor que se llama César Valencia, haciendo una gestión intentando recomendar a una persona para que la nombrara como directora de aduanas en Buenaventura. Puerto clave para el contrabando, puerto clave para Papá Pitufo, que tiene su centro de operaciones en Cali. Y lo tercero, Roberto, es que hoy revelamos en Mañanas Blue toda la historia de cómo ese mismo César Valencia, que fue con Juan Fernando Petro a la sede de la DIAN y habló con su director recomendando a una persona, que luego el presidente Petro revela en entrevista con el periódico Vida, fue la misma persona que pagó el alquiler de la avioneta famosa cuando era candidato hacia Buenaventura, aparentemente con plata de Papá Pitufo. Ahora aparece aquí mediando, buscando a la señora Claudia Gaviria, porque supuestamente el hermano del presidente estaba interesado en que el presidente Petro la nombrara a ella como directora de la DIAN en reemplazo de Luis Carlos No. Reyes. Esto Qué huele muy enredo, mal. Richie. Huele Esto muy mal. huele muy mal Y se lo necesitan pongo así. claridades. Claro, Villabona, quien también habló aquí, mire, se ríe Pedro porque está. Ríese usted. Ya voy con usted, Pedro. ¿No? Es que de verdad es una infamia. Villabona también dice, también parece que como no le funcionó con Reyes, se fue después donde Villabona, siendo director de la DIAN, a pedir el mismo cargo, la dirección de las aduanas en Buenaventura. Pues Ricardo, tendrá la justicia y yo creo que la fiscal, con todo el respeto que me merece, está metida en un lío porque uno no puede a priori salir a decir que recomendar no es delito cuando estamos frente a semejante lío y ella debería, me quedo con el editorial del Espectador de esta semana, donde le da muy duro a la gestión de una fiscal que realmente no ha hecho nada, dice el Espectador, y pues damos fe. O sea, ni anuncia, pero tampoco toma decisiones, que en este caso va a ser una prueba de fuego para tratar de entender, porque además hay 2 fiscales embadurnados y absolutamente enredados con el tema. Ricardo. Eso es inentendible. Gracias, Juan Roberto. Un abrazo, Ricardo, que le vaya muy bien. Ricardo Gracias, Espina, saludos, director Roberto, del Servicio saludos, Informativo. Gracias. Me quedo con Pedro, ya para la despedida, Pedro, con su sonrisa, ni es de burla ni es de satisfacción. Es que sabe que le da uno queda realmente indignado, pero ya le da risa de ver que las historias se repiten una y otra vez. ¿Sabe qué me acuerdo yo? Estamos alguna vez en el gobierno de Samper, en medio del rollazo del proceso 8000, se habló de un tema de corrupción en la DIAN. En el gobierno de Pastrana se habló de un tema de corrupción en la DIAN. Es decir, es un tema sin fin, el de la corrupción en una entidad que precisamente debe luchar contra la corrupción. ¿Qué es lo que refleja eso? Parten los feudos entre distintos intereses. Hay una segunda cosa que es también muy, muy compleja, y es que el poder, la personalización del poder presidencial ha sido tremendamente nefasta. Ese proceso de concentración de poder en la presidencia y en la figura personal del presidente, es los hijos del presidente, el abuelo del presidente, la señora del presidente, empiecen a tener unas ventajas y unos accesos que en ninguna otra condición podrían tener. El hermano del presidente lo único que debería estar es resignado a hacer el papel de hermano del presidente, pero no puede estar haciendo intermediación en un negocio, en una parte, después haciendo gestiones en una cárcel y después haciendo gestiones para el nombramiento de un funcionario público en las aduanas. Ese tipo de cosas lo que hace es deteriorar de la función pública. El presidente termina entonces viendo cómo su familia más cercana, su entorno más próximo, sus hijos, su familia más próxima, su hermano, termina enredado en un problema serio que compromete la moralidad de los recursos del manejo públicos. Y ahí en ese sentido entonces el poder presidencial se degrada, se va disolviendo
y tenemos lo que tenemos, ¿sí? Una situación en la cual el gobierno nacional está sin poder, sin ministros, sin nada y completamente desprestigiado, sometido al señalamiento y al escarnio público, y cada uno de esos funcionarios expuestos a tener que estar rindiendo, explica qué hacían y por qué tienen esas listados, por qué hacen esos seguimientos, por qué tienen que estar haciendo esas reparticiones cuando cargos están establecidos los procedimientos para hacer la entrega de los cargos públicos y de los recursos públicos. Sí, es la degradación de la dignidad presidencial. Pedro, como siempre, un gusto saludarlo. Ojalá podamos hablar pronto, pero para temas menos ingratos. Menos ingratos, pero es una cosa muy difícil. Sí. Porque estamos en un momento de tremenda. Sí. Creo que tanto para los opositores como para los de la coalición de gobierno y para los miembros del gobierno, no debe ser una situación fácil. Y ver esto cada vez una cosa más compleja, lo que le queda. No, tenemos Tenemos un aparato judicial, ¿sí? No, es que se le ha cortado. En que esa institucionalidad judicial funciona. Sí, ahí se nos cortó al final, pero tiene razón usted. El tema es que al final del camino es la institucionalidad la que debe prevalecer para tratar de salvar los muebles. Pedro, un abrazo, muchas gracias. A ustedes, mil gracias y un abrazo. Pedro Medellín, analista, columnista, hablando de una de las noticias de la semana y del día. Sin duda, y va a seguir siendo noticia, la crisis y los trapos al sol que se están sacando unos y otros alrededor de una entidad del Estado como es la DIAN. Terminamos sala de prensa aquí en Noticias Caracol en vivo. Viene ya Signo Pesos y más de la programación habitual de nuestro canal de noticias y opinión por streaming en Colombia. Feliz noche.